Buenos días, ¿cómo están? Ya va a hacer calor, ¿eh? Ya es hora de sacar, ya Reynolds ya trae la hawaiana, eso, la hawaiana. Ya es hora de sacar las bermudas, la camisita, los shortcitos. Bueno, eh, no se preocupen, gracias a Dios tenemos un ventilador que esperemos nos ayude mucho para los próximos calores. Pero pues gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios por sus vidas, porque están aquí. Me da mucho gusto verlos, me da mucho gusto compartir la palabra con ustedes. Vamos a terminar casi ya la serie. Hoy es el penúltimo sermón de Gálatas y la verdad es que estoy muy contento y muy emocionado por el mensaje de hoy y muy conmovido por el mensaje de hoy, porque lo vamos a ir viendo en el transcurso del tiempo. Son palabras que mi oración y mi ruego es que puedan transformar nuestros corazones y accionarnos al amor de Dios en nuestras vidas. Entonces vamos a orar, si les parece, y comenzamos con el sermón del día de hoy. Señor, gracias, muchas gracias por estar, por permitirnos estar en este lugar, reunidos, puestos de acuerdo para glorificar tu nombre, para exaltarte. Oh Señor, te pedimos que en tu abundante gracia y misericordia hoy tú puedas permitirnos entender tu palabra y vivirla, Señor. Te ruego por cada uno de mis hermanos que está aquí, te ruego por mí, Señor, que me ayudes a exponer tu palabra con fidelidad y que todos los corazones sean tocados esta mañana. Que aún el corazón más duro, Señor, pueda ser transformado por el poder de tu evangelio, Señor, y que tu gracia pueda cambiar su vida por completo, Señor. Que como iglesia, Señor, sea un parteaguas este día en nuestras vidas y que seamos diferentes, una iglesia diferente a partir de este momento y de este día, Señor. Ponemos todo esto en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Pues quiero animarte a poner mucha atención y que verdaderamente podamos estar atentos a lo que veremos el día de hoy. El título del sermón es El llamado que tiene el cuerpo de Cristo. El llamado que tiene el cuerpo de Cristo. Hemos estado las últimas 2 semanas hablando acerca del Espíritu Santo y de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿recuerdan? Desde que invitamos al pastor Víctor a compartir, él se adelantó un poquito en la serie, pero hablamos básicamente de cómo el Espíritu Santo transforma nuestras vidas y nos hace vivir con este fruto y cómo el Evangelio nos ayuda a recordar que somos hijos para poder actuar de esa manera. Cómo tenemos también una libertad en Cristo por medio de la fe y cómo esa libertad nos permite vivir para la gloria de Dios. De manera que ahora el apóstol Pablo, en la porción que veremos el día de hoy, da un giro bastante importante e interesante en la enseñanza y ahora no se va a referir de manera individual a cada creyente o al fruto que debería de tener cada creyente, sino que más bien la idea es de qué forma ese fruto del Espíritu, del cual ya hablamos bastante, ahora ese fruto, cómo se relaciona con la comunidad de creyentes. ¿Cuál es el diseño que Dios le ha dado a la comunidad de creyentes? ¿Cuál es el rol? De manera que ninguno de nosotros, creyentes, podremos terminar bien la carrera en la que estamos, a menos que tú y yo corramos juntos esa carrera. Así es que mi argumento para el día de hoy, si todo lo que digo se te olvida, me gustaría que esto se quedara en tu mente. Ningún creyente puede terminar bien la carrera de la fe solo. Ningún creyente puede terminar bien la carrera de la fe solo. La estructura que veremos el día de hoy lo he dividido en 4 llamados que Pablo le hace a la iglesia y lo vamos a ver en 4 puntos distintos. Así es que, sin mayor preámbulo, si me permites, me gustaría que pudiéramos leer Gálatas capítulo 5, del versículo 26 al 6:5. Gálatas capítulo 5, y vamos a tomar el versículo 26 del capítulo 5 hasta el versículo 5 del capítulo 6. Es importante aclarar que aunque este texto o este último versículo ya fue predicado,
es interesante notar que el versículo 26 debería formar parte del capítulo 6 porque es parte de la misma idea. Recordemos que los versículos y los capítulos no son inspiración, están acomodados, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que recordar esta parte para que no nos desviemos o nos confundamos. Entonces el versículo 26 forma parte de la idea de lo que veremos del capítulo 6, del 1 al 5. Entonces dice lo siguiente: no nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo, no eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Como les decía, mis amados, vamos a ver 4 llamados que Pablo hace a la iglesia en esta porción. Y lo primero que encontramos, y antes de comenzar quiero recalcar y recordarte que la idea principal de lo que veremos hoy es la que dije en el argumento. No hay una sola posibilidad de que ningún creyente pueda terminar bien la carrera de la fe si lo hace solo. La única forma de que terminemos bien la carrera de la fe es si estamos juntos y estamos unidos. Así es que el versículo 26 del capítulo 5 dice, no nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. El primer llamado que veremos y que Pablo le hace a la iglesia de los Gálatas es un llamado a la humildad frente a mis hermanos en la fe. Un llamado a la humildad frente a mis hermanos en la fe. Quiero que notes conmigo que este es un llamado directo a no enorgullecernos, y el contexto inmediato de la carta nos dice que Pablo acaba de hablar de los frutos del Espíritu Santo en el capítulo 5, al final del capítulo 5. Esos frutos los hemos recibido por gracia y tal vez tengamos algunos más desarrollado ese fruto que otros. Pero lo que Pablo está diciendo es, no te llenes de orgullo si tú tienes mayor fruto del Espíritu que otro hermano. No te llenes de orgullo de lo que has crecido en el Señor, porque recuerda que no es por tus méritos, sino por los méritos de Cristo. De manera que esto no te lleve a condenar a tu hermano sintiéndote orgulloso de lo que Dios ha hecho en ti, porque lo único que eso va a despertar en tu hermano es envidia. Es justamente lo que se está refiriendo al texto. En pocas palabras, el orgullo de sentir que tú tienes más fruto del Espíritu Santo que otros es lo único que va a provocar en el otro es afectarlo de dos vías. En ti, por estar pecando por el orgullo, y en tu hermano, porque estás provocando a tu hermano a que te tenga envidia. Quiero que puedas notar cómo desde este punto, cómo tu pecado afecta no solo tu persona, sino a la comunidad donde estás, a la comunidad de creyentes en la que tú te encuentras. Afecta a la iglesia en la que estás, y también quiero que notes que la audiencia a la que Pablo le está hablando, a la que se está dirigiendo, es una audiencia de creyentes. Pablo comienza diciéndoles hermanos. Pablo está hablando con cristianos, Pablo está hablando con creyentes. Mis hermanos, tu vida y mi vida cristiana es un todo, no es solo del día domingo. Va otra vez. Tu vida y mi vida cristiana es un todo, no solo es para el día domingo. Así es que, mis hermanos, Pablo está hablando específicamente de cómo nos comportamos en la iglesia y cómo la gracia que ha operado en nosotros, cómo esa gracia impacta en la comunidad de creyentes. ¿Y sabes por qué? Porque el testimonio es importante. El testimonio importa e importa mucho. El testimonio no salva, pero el testimonio sí edifica.
y puedes construir y edificar o puedes derrumbar y dividir con tu testimonio. Porque siempre debemos recordar que el estado en el que estamos es un estado de gracia. Y si eres más fuerte contra el pecado, no es porque seas más musculoso, no es porque seas más guapo, no es porque seas más inteligente, no es porque tu cuenta en el banco sea mayor a la de otros, no es porque tu trabajo sea mejor que el de otro, no es porque seas muy puntual, no es porque seas muy perfeccionista, no, es porque la gracia de Dios ha operado en ti. ¿Y qué crees? No la mereces. Gracias a que el apóstol Pablo ha expresado y ha profundizado y ha expuesto todo el tiempo y de muchas formas en esta carta la gracia de Dios, es por eso que decimos que ha llegado a un punto en el que está mostrando las aplicaciones de toda la teología que ya nos mostró durante los primeros 4 capítulos. Entonces Pablo está diciendo, no provocamos envidia a nuestros hermanos. Mi hermano, si Dios te ha dado paciencia, entonces tú necesitas esa paciencia para aquellos que no la tienen todavía, porque eso es el llamado a la humildad que está especificando en este versículo. Y una vez que el contexto apoya la idea de cómo los frutos del Espíritu se reflejan en la vida en comunidad, podemos entonces ver que el orgullo, mis hermanos, es corrosivo, destructivo para la comunidad de creyentes. Mientras que la humildad nos hace enseñables y nos da una fortaleza para que el poder de Cristo pueda ser perfeccionado en nosotros y así mostrarle al mundo una unidad real y verdadera que está cimentada en Cristo. Juan capítulo 8 me parece, no recuerdo bien, pero Jesús le dice al Padre, Padre, que el mundo nos conozca, porque así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno, para que el mundo sepa que tú me enviaste. La unidad es parte fundamental de la comunidad de creyentes. Entonces vemos un primer llamado que Pablo hace, y lo primero que Pablo hace es un llamado a la humildad frente a los hermanos de la fe. El segundo llamado es un llamado a restaurar al hermano que tropieza o cae mientras corre, mientras está en esa carrera. Fíjate conmigo como dice Gálatas 6. Ahora vamos al versículo 1. Dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. La versión NBLA dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían restaurarlo con ternura y humildad. Fíjate cómo Pablo no está hablando de manera individual. Pablo está hablando en plural, le está hablando a un grupo de creyentes que tienen la obligación de honrar el evangelio por el cual han sido salvados, pero que también tienen la necesidad de terminar bien la carrera para honrar ese llamado que Dios les ha hecho. Mi hermano, mi hermana, quiero que notes conmigo que la responsabilidad de que terminemos esa carrera y la terminemos bien no es solo del pastor, no es solo de los líderes de la iglesia, no es de los músicos, no es del que pone el café, no es del que limpia las sillas, no es del que viene a servir, no, es de todos. Pablo está hablando en plural, Pablo le está hablando a esa comunidad de creyentes y les está diciendo que la responsabilidad de terminar esa carrera bien es una responsabilidad de todos. No es del pastor, no es de los líderes, es de todos. Por tanto, cuando veas a un hermano, y hago énfasis aquí, un hermano, es decir, un creyente que no está corriendo bien la carrera de la fe, nosotros que hemos recibido al Espíritu Santo, tenemos la obligación de hacer algo por ese hermano que ha tropezado. Quiero que te des cuenta y quiero que comiences a sentir un poco de peso y un poco de responsabilidad de lo que significa ser parte de una comunidad de creyentes. Cuando, no sé si has visto las competencias o has visto las carreras, pero cuando un competidor va corriendo y alguien tropieza, difícilmente ese corredor se detiene a levantarlo. ¿Por qué?
porque en su mente lo único que está es ganar. Pero en nuestro caso, como cristianos, llenos del Espíritu Santo, que estamos dando fruto, nuestra meta no es ganar, nuestra meta es llegar. Por lo tanto, si alguien tropieza, tú y yo deberíamos detenernos en esa carrera para levantarlo y que ese hermano pueda seguir corriendo la carrera. Ahora, la pregunta es, ¿quién debe hacer eso? ¿Quién puede hacer eso? El mismo texto nos lo dice. Dice, los que son espirituales. ¿Eso qué significa? Esto es, los que son más maduros en la fe, los que tienen más tiempo en la fe, los que tienen más experiencia y sabiduría en la fe. Nota que no dice que es un trabajo exclusivo otra vez de pastores, de líderes, de diáconos, sino es un trabajo de los que son más espirituales, de los que son más maduros en la fe. El versículo dice ayudarlo. ¿Ayudar a quiénes? El verbo está en plural. ¿Quiénes? Ayudar a la comunidad de creyentes. La comunidad de creyentes es quien debe ayudar a ese hermano por medio de los hermanos espirituales maduros, sabios, para que puedan ayudarlo a levantarse. Y Pablo no solo nos dice quién debe hacerlo, sino también nos dice cómo deben hacerlo. Fíjate, va otra vez. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes, que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto. ¿Con qué? Con ternura y humildad. Wow. Nota conmigo que la humildad aparece de nuevo en el texto. Pero la palabra ternura es crucial aquí. No es airado que debe de ser restaurado el hermano, no es de manera sarcástica que restauras al hermano, no es de forma vergonzosa que restauras al hermano, no es condenando al hermano. En palabras de San Agustín de Hipona acerca de este texto, fíjate lo que él dice. La mejor prueba de espiritualidad de una persona es el trato que le da al pecado del otro. Va otra vez. La mejor prueba de espiritualidad de una persona es el trato que le da al pecado del otro. Si tú dices que eres una persona muy espiritual, madura en la fe, ¿sabes cómo lo vamos a probar? Viendo cómo tratas con el pecado del otro. ¿Lo haces con humildad? ¿Lo haces con ternura? ¿O lo haces con condenación? ¿Lo haces de forma vergonzosa, sarcástica, humillante? Y esto nos debería llevar a pensar en este comparativo entre la hipocresía de los fariseos y la falta de misericordia que tenían y la gracia escandalosa que Cristo siempre mostró en todo momento. Y creo que no hay mejor ejemplo en la Escritura de la mujer que es sorprendida en adulterio. Hacen un escándalo por lo que esta mujer hizo, la quieren apedrear, la llevan frente a Jesús, Jesús ni siquiera la mira. Y lo que Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. No hay mayor ejemplo de ternura y humildad para la restauración de una persona que ese pasaje en la Escritura. Porque la gracia restauradora y tierna de Jesús no solo restauró a la mujer, sino que también confrontó a la mujer con su pecado. Porque le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué hizo Jesús? La ayudó a volver al camino con ternura y humildad. Ahora Pablo no solo nos dice cómo ayudar y restaurar a mi hermano, sino que también me dice que tenga cuidado de no caer en la misma tentación. En otras palabras, es con ternura y humildad porque necesitas recordar que tú no estás exento de caer. Y que Dios te ha tratado de la misma forma, con amor, con ternura y con humildad, el mismo pecado que tú has cometido. Y que esa ternura no ha pasado, sino que está presente porque seguramente volverás a pecar y te volverás a equivocar. Sin embargo, Dios está ahí para confrontar y para restaurarte con humildad y con ternura.
Tercer llamado, llamado a llevar las cargas los unos de los otros. Llamado a llevar las cargas los unos de los otros. Fíjate, Gálatas 6, ahora vamos al versículo 2 y 3. Dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Mis hermanos, la idea principal aquí es que todos, absolutamente todos, tenemos cargas. No hay una sola persona en este lugar o en cualquier iglesia que pueda decir, yo no tengo cargas. La Biblia es clara cuando está especificando que aquí todos tenemos cargas. Eso es un hecho y es lo que Pablo está afirmando. Pero lo que Pablo también nos está diciendo es que tenemos que ayudar al otro a llevar su carga y tú tienes que ayudarme a mí también a llevar mi carga. Una vez más, si te das cuenta, no es un trabajo del pastor solamente, es un trabajo de la iglesia completamente. Es un trabajo de los creyentes llevar nuestras cargas. Ahora, tenemos diferentes tipos de cargas, diferentes tamaños y formas y circunstancias de cargas. Y yo he podido ver cómo muchos de ustedes en este corto tiempo han llevado mis cargas. Muchos de ustedes se han acercado conmigo para ayudarme. Muchos de ustedes han sido generosos con mi esposa, conmigo y con mis hijos. Muchos de ustedes me han mandado mensajes de aliento en la semana. Muchos de ustedes me han mandado mensajes para decirme que me aman. Muchos de ustedes han mandado audios para desearme un gran día y bendiciones. Muchos de ustedes me han ayudado económicamente en distintas circunstancias. Muchos de ustedes han tomado el atrevimiento en el buen sentido de acercarse y decirme que no están de acuerdo con cierta enseñanza o cierta cosa que dije. Muchos de ustedes tienen cuidado de mi esposa y de mis hijos. Y quiero que sepan que han llevado mis cargas. Muchos de ustedes me han ministrado cuando los veo cantar, cuando los veo adorar a Dios. Muchos de ustedes han ministrado mi vida y han quitado mis cargas cuando veo su respuesta al Evangelio. Muchos de ustedes han llevado mi carga cuando están aquí sentados y tienen dudas y preguntas. Y eso ha edificado mi vida. ¿Y sabes qué? Todas estas cosas que les acabo de decir son una expresión del amor de Cristo hacia mi persona. Y tal vez ustedes no lo sabían, pero todas esas cosas que pasan han alivianado mis cargas. Porque yo también tengo cargas. Porque yo no solo soy pastor, sino también soy oveja junto con ustedes. Otros, mis hermanos, tienen necesidad de confrontación por una falta en su carácter, pero necesitan a alguien que en mansedumbre se los diga y llevar y entender su carga de ese pecado es su carácter. Otros tal vez tienen como carga una enfermedad crónica y alguien debe estar ahí durante ese camino. Otros tal vez tengan otro tipo de cargas y necesiten una confrontación especial en su vida, en su carácter. Personas que saben que es una responsabilidad compartida llevar las cargas unos por otros y que puedan decir, si el pastor no pudo estar conmigo en este momento, no importa, porque la iglesia estuvo presente. Que muchos de nosotros podamos decir, la iglesia estuvo presente. Tal vez el pastor no pudo llegar, tal vez el pastor no pudo hablarme, pero la iglesia estaba presente. Porque la iglesia ha entendido que necesitamos llevar las cargas los unos de los otros. Nosotros no tenemos a un visitador oficial, nosotros no tenemos a un confrontador especial, no tenemos un encargado de la disciplina, no hay un consolador oficial, porque el cuerpo de Cristo debe funcionar como una comunidad que lleva las cargas los unos de los otros. Porque una vez más, no es solo mi responsabilidad, sino de cada uno de los creyentes. El cuerpo de Cristo debería y debe funcionar como una comunidad. Deberíamos de volcarnos en mansedumbre, todos como iglesia, a llevar nuestras cargas entre todos.
La idea, mis hermanos, es que tú y yo no podemos terminar bien la carrera a menos que estemos soportados por el cuerpo de Cristo. Y quiero que te des cuenta, si tú tienes la idea de que puedes vivir sin congregarte, no hay nada más antibíblico que eso. Y te digo una cosa, no vas a terminar la carrera bien si tú no tienes una iglesia donde estar. Si tú no eres miembro de una iglesia, de acuerdo a lo que estamos viendo, es muy difícil. Y yo me atrevería a decir que es imposible que tú puedas terminar la carrera bien si no tienes un cuerpo que te soporte y que lleve tus cargas. En una ocasión escuché a un buen amigo decir que admiraba a otro amigo porque era muy reservado con su vida. O sea, yo admiro eso porque tú nunca te enteras de lo que pasa adentro y siempre muestra una buena cara y es muy reservado y o sea, wow, o sea, yo admiro eso de esa persona. Y ¿sabes qué? No hay pensamiento más antibíblico que ese. Si tú estás acostumbrado a llevarte tus propias cargas y a que nadie se entere de lo que pasas, eso no es el evangelio. Eso es egoísmo y déjame decirte que entre más te lo guardes, eso va a acrecentar más el pecado, la dificultad y la circunstancia. Necesitas al cuerpo de Cristo que pueda compartir la carga contigo y llevarla contigo. La Biblia, mis hermanos, está llena de personajes que no terminaron bien la carrera. David no terminó bien porque su familia quedó destruida. De hecho, esta es la razón de Hebreos 10:25. Hebreos 10:25, ¿qué dice? Dice, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Y si no te has dado cuenta, la maldad está empeorando y se está multiplicando cada vez más. Lo que debería de llevarnos a la reflexión de la urgencia y necesidad que tenemos de estar unidos y siendo miembros de un cuerpo de creyentes que ame, glorifique y exalte a Cristo. No puede convertirse en una costumbre vivir alejados del cuerpo. ¿Por qué? Porque todo esto que acabamos de ver, humildad, confrontación, ternura, aprendizaje, todo eso se hace de manera presente. Mis hermanos, el amor por amonestar a otro hermano nos lleva también a motivarlo. No solo es amarlo, sino por ese amor podemos ir a motivar a ese hermano. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice, así que aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen. Date cuenta una vez más que la tarea de amonestarnos es de todos. Hay contados pasajes donde la responsabilidad de esta amonestación es dada a pastores o a diáconos, pero el resto de los pasajes muestran que es responsabilidad de todos. Fíjate, Romanos 15:11 dice, los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. ¿Cuál es la premisa de Pablo aquí? Es que en la iglesia hay gente fuerte y hay gente débil. Y los fuertes deben de ser la fortaleza de los débiles. ¡Wow! Esto es increíble. Porque dentro de la diversidad que tenemos en la iglesia, aquellos que son más fuertes en la fe deben de ser la fortaleza de aquellos que son débiles en la fe. Que verdaderamente podamos decir, esa fuerza la pongo para mi hermano con sumo gozo y por amor a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo necesitamos ser para otros lo que Cristo ha sido para nosotros. Va otra vez. Tú y yo necesitamos ser para otros lo que Cristo ha sido para nosotros. Mis hermanos, Cristo hace cosas todos los días, pero lo hace a través de seres humanos que ha colocado en la iglesia local y que los ha puesto para servirte, para llevar tus cargas, para disciplinarte, para confrontarte, para levantarte, para que puedas seguir en la carrera.
Y sabes que la iglesia de Tesalónica entendió muy bien esto. Porque el texto que acabamos de leer en el 5:11 dice, aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen. Y eso es increíble. Y mi oración esta mañana y durante toda esta semana es que esta iglesia verdaderamente pueda vivir de esta forma. Comience a vivir de esta forma. Pero versículos más abajo de Tesalonicenses 5:11, en el 14, fíjate lo que dice: hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles y sean pacientes con todos. ¡Wow! Yo no sé si habías leído esto alguna vez, pero es que esto debería de ser la iglesia. De hecho, me atrevería a decir que el modelo del Nuevo Testamento de iglesia es la iglesia de Tesalónica. Ahora, vamos a identificar 4 grupos aquí. 4 grupos que hay en la iglesia. Esta palabra perezosos en la NBLA es indisciplinados. Entonces, en la iglesia va a haber 4 grupos: los indisciplinados, los tímidos, los débiles y los impacientes. La iglesia está llena de esos 4 grupos. Pero dice que seamos pacientes con todos. ¿Qué es amonestar? ¿Qué es disciplinar? Es ver el pecado de tu hermano y no decirle, ver el pecado de tu hermano y confrontarlo. No decirle nada a tu hermano es como cometer un homicidio. Si tú estás viendo que tu hermano está pecando, está yendo en contra de la voluntad de Dios y está ofendiendo al cuerpo con su conducta y con su vida, y que tú simplemente digas, Dios se va a encargar de él, es como un homicidio contra tu propio hermano. Es sobarle la espalda solamente. Porque de acuerdo a la Biblia, el verdadero amor tiene que ver con la amonestación. Pero ya vimos cómo: con humildad y con ternura. Pero no dice, no lo hagas porque se va a ofender. No lo hagas porque va a llorar. No lo hagas porque se va a ir de la iglesia. Tu trabajo y mi trabajo no es que la gente esté contenta, sino que termine la carrera bien y puedan estar en la presencia del Señor. Porque es más importante tu alma que tus sentimientos. Y muchas veces la amonestación, o la mayoría de las veces, la amonestación no te va a gustar. Luego dice, alienten a los tímidos, pastores. ¿Sí dice así? Alienten a los tímidos, líderes. Alienten a los tímidos, los músicos. Los encargados de hospitalidad y de bienvenida. Los tímidos, pónganlos en la puerta para que reciban a la gente y se les quite lo tímido. No dice eso. Dice, alienten. ¿Quiénes alientan? Todos. Toda la iglesia tiene que alentar a los tímidos. Cuiden con ternura a los débiles. ¿Quiénes? ¿Solo los fuertes? No. Toda la iglesia. Cuídenlos porque son más débiles, porque son más vulnerables en ciertas áreas de sus vidas. Sean pacientes con todos. No, es que el hermano tal, no, o sea, ese ni su esposa lo aguanta, o sea, no, o sea, a mí ponme con quien quieras, pero discipular a ese hermano, no, o sea, por favor, no, de ese que se encargue el pastor. Y de acuerdo a la Biblia, dice, sean pacientes con todos, y todos deberíamos desarrollar esa paciencia. ¿Por qué? Porque todos caemos en estos 4 grupos. En algún momento vas a ser indisciplinado, en algún momento vas a ser tímido, en algún momento estás siendo débil en una tentación o con una lucha, y en algún momento vas a ser impaciente. Pero siempre va a haber otro que te va a recordar, hey, necesitas más paciencia, necesitas humildad, necesitas ser fuerte, estás siendo débil, soporta, tienes que aguantar. Hey, estás siendo indisciplinado, estás siendo orgulloso, no te estás sometiendo. Ese camino te va a llevar a esto. Mira, necesitas ver esto en la Biblia. Vamos a arrepentirnos. Eso que estás haciendo no es correcto de acuerdo a los ojos de Dios. Date cuenta. De manera que si cumplimos con esto, entonces se cumple el versículo 2.
ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Wow. ¿Quieres obedecer? Esta es la forma en la que vamos a obedecer la ley de Cristo. Ahora, ¿cuál es la ley de Cristo? ¿De qué está hablando Pablo? ¿Cuál es esa ley? ¿Dónde viene? No la encuentro, no está en el versículo. ¿Cuál es esa ley? Fíjate, Mateo 22:37 dice, Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. ¿Quieres obedecer la ley de Cristo? Tienes que llevar la carga de tu hermano. Y la premisa, ¿sabes cuál es? Ama a Dios para que puedas amar a tu prójimo. Si tú no amas a Dios, que es, en el contexto que acabamos de ver, fruto del Espíritu en ti, difícilmente vas a poder llevar la carga de tu hermano. Porque si no llevas la carga de tu propio esposo o esposa, porque te cuesta y te pesa, ¿crees que sea posible que puedas llevar la carga de alguien que tal vez solo ves los domingos, aunque no debería de ser así? Responder con mansedumbre y amor. El versículo 15 de Tesalonicenses 5:15 dice, asegúrense de que ninguno pague mal por mal. Más bien, siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. En todo tiempo, en todo momento. Mis hermanos, el llevar las cargas unos de otros debe y debería ser un estilo de vida entre nosotros. La pregunta es, ¿quién vive así? ¿Quién puede vivir así? La respuesta, de acuerdo a la Escritura, es todos aquellos que han sido formados con la imagen de Cristo. Porque si hemos nacido de nuevo, si hemos recordado que somos hijos, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayuda a vivir de esta forma. ¿Y sabes qué? Esta forma de vida es contracultural. Y siempre vas a chocar con eso. Porque allá afuera es primero tú, después tú, al último tú, y si sobra tú. Y si vas y pides ayuda psicológica es, ¿cuánto te amas tú? Las cosas no funcionan porque tú no te estás amando. Y si tú no te amas primero, ¿cómo vas a amar a alguien? En el nuevo trabajo que estoy desempeñando, es bien interesante escuchar cómo es la vida de la gente. Pero con mucho dolor y tristeza, puedo decirte que es completamente vacía. Esta semana me tocó escuchar llamadas de 2 mujeres que han sido heridas y lastimadas por una mala relación y están tan heridas y tan lastimadas que su salida urgente es buscar sesiones con psicólogos, test, yogas. Se subió una muchacha que no tenía más de 25 años y que estaba gastando todo su dinero en actividades en la semana de canto, de yoga, de lo que quieras, porque necesita ayuda y necesita salir del agujero doloroso en el que se encuentra. Y la muchacha quería seguir hablando porque estaba sacando todo lo que traía en su corazón y su frustración y su dolor. Y la persona que estaba al teléfono le quería colgar desde el momento en que hizo la llamada. Y ella insistía e insistía y regresaba al tema porque quería escuchar a alguien que le dijera todo va a estar bien. Terminamos el viaje, la muchacha se bajó, colgó el teléfono y se fue agachada a la entrada de su trabajo. No sé, tal vez pensando en cómo iba a salir de ese dolor y de esa depresión. Pero a las 7 de la noche tenía su sesión terapéutica profunda para poder encontrar el problema en su vida. Es contracultural.
Nadie puede llevar tus cargas, nadie te escucha, nadie le importa tu vida. Y lo peor de todo es que muchas veces los cristianos, en lugar de vivir de esta forma, somos igual que los de afuera. Por eso te digo que no somos una iglesia de domingo. Y si estás acostumbrado a una iglesia de domingo con mucho amor y con mucha gracia, te digo, busca otra iglesia, porque aquí no somos iglesia de domingo. Porque si esa es tu idea de iglesia, es completamente contraria a lo que la Biblia enseña. Y si no puedes con eso, hermano, busca otra iglesia. Porque aquí te vas a hartar de nosotros, de que te estemos buscando, de que te amemos, de que te confrontemos, de que te animemos, de que te levantemos, de que nos metamos en tu vida. Si tú no quieres eso, esta iglesia no es recomendable para ti. Pero temo decirte que si no te vas a una iglesia que esté fundamentada en esto, porque esto es lo que la Biblia enseña, difícilmente podrás salir adelante y terminar bien la carrera. Mis hermanos, tenemos más de 70 pasajes en la Biblia que nos hablan de esta idea de unos a otros. Pero te voy a decir lo que no vas a encontrar en un solo pasaje de la Biblia. No vas a encontrar juzgaos los unos a los otros. No lo vas a encontrar. Criticaos los unos a los otros. Te prometo que no vas a encontrar ese pasaje. Envidiaos los unos a los otros. Competir unos contra otros. Recordar las ofensas de los unos a los otros. Llevar el récord de las malas acciones de los unos a los otros. Chismear los unos de los otros. Prejuiciaos los unos a los otros. Airaos los unos con los otros. No vas a encontrar un solo versículo que diga eso. Mis hermanos, no estamos para condenarnos, sino para llevar nuestras cargas unos por otros. Servirnos unos a otros. Mis hermanos, la actitud de servicio es parte de lo que caracteriza a un verdadero discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque el discípulo de Cristo sirve porque entiende que es siervo. No sirve porque se lo piden. Es por eso que yo nunca voy a acercarme con ustedes para ver si sirven. O sea, no que sirvan para algo, sino que... Tenemos ciertas restricciones fundamentadas en la Biblia para los servicios en la iglesia. Y creo que con esta predicación van entendiendo por qué. Pero yo no voy a hablarte para decirte, oye, puedes servir. Porque si tú has entendido el Evangelio y el fruto del Espíritu está en ti, tú deberías de decir, ¿en qué puedo servir? Porque es para Dios y quiero amar a mis hermanos. Al arrogante, sí, a ese voy a servir. Al orgulloso, sí, a ese voy a servir. Al que se queja de todo, sí, a ese voy a servir. Al que no le gusta venir y solo nos barre, a ese tienes que servir. Al que nunca se calla, al que pregunta mucho, al que no le gusta aquel, al que no le gusta aquel, ese que tienes en mente que te cae bien gordo, a ese es el que tienes que servir. A ese es al que deberías de servir. Un siervo rinde su servicio porque sabe que los siervos sirven donde Dios lo ponga. ¿Por qué? Porque complaces a Cristo con tu servicio. Fíjate, Gálatas 5:13, Pablo ya lo había dicho, 5:13, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Wow. Qué difícil es eso. Sirve por amor, no por responsabilidad. Porque si sirves por responsabilidad, en Alcohólicos Anónimos también hacen eso. Y lo hacen mejor que tú porque te traen el café hasta el asiento. Pero si sirves por amor a tu hermano, entonces la motivación ya cambia. Y ahí está la diferencia. Tu motivación no es el compromiso, tu motivación es el amor por servir a otros. Por el amor a tus hermanos los sirves. No dice los pastores, no dice los líderes otra vez. O sirve solo el pastor, o sirve solo al líder. O sea el escudero del pastor, o carga de la Biblia al pastor, o cuídale, ser guarura del pastor, que nadie se le acerque porque no le vayan a hacer algo al pastor. No dice eso.
Dice que con todos no está haciendo diferencias. Fíjate, 1 de Pedro 4:10 dice, Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Los dones no son tuyos, son para servir a los demás. ¿En dónde? En el cuerpo de Cristo. 1 de Corintios 12:25, a fin de que en el cuerpo no haya división, y esto es bien interesante, sino que los miembros, ¿quiénes? ¿Y quiénes son los miembros? ¿Todos los que vienen el domingo? No. Los miembros son los que se han comprometido con un cuerpo local. Esos son los miembros. Esos tengan el mismo cuidado unos por otros. No cuiden más al pastor, cuiden más a la esposa del pastor, cuidan a los hijos del pastor porque son especiales, porque ahí está el legado. No. La Biblia no está diciendo eso. La Biblia nos está diciendo, cuiden los unos por los otros, los miembros, los creyentes, los que se han comprometido con el cuerpo. Mi hermano, te lo digo con mucho amor, yo no siento responsabilidad alguna de alguien que no se ha comprometido con este cuerpo. Porque yo no voy a rendirle cuentas a Dios de todos los que están aquí sentados, solo de aquellos que han querido ser y responder al Evangelio en amor, formando miembros de parte de este cuerpo, comprometiéndose con Dios y con el amor a sus hermanos. De eso sí voy a rendir cuentas. De aquellos que no quieran hacerlo, son bienvenidos, esta es su casa, los vamos a amar, pero no hay responsabilidad alguna. Porque si quieres correr la carrera con nosotros, necesitamos, de acuerdo a la Escritura, que tú te comprometas y seas miembro de este cuerpo. Para que funcionemos de esta forma. La imagen de Cristo se forma en todos. No es lo mismo servir que ser un siervo. Servir lo hacen en el mundo. El siervo es siervo y sirve donde quiera que lo pones, no donde le toca, no donde le gusta. Porque es donde nos necesitemos unos a otros. Cuarto llamado, y con esto ya estoy terminando. Cuarto llamado. Llamado a necesitarnos unos a otros. Versículo 3. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Me encanta la NTV. O sea, porque ocupa palabras que no me puedes decir, es que no entiendo, Diego, está muy rebuscado el griego y el hebreo. O sea, no eres tan importante. Si alguien cree que puede hacerlo todo solo y que es súper autosuficiente, está completamente engañado, porque ese no es parte del diseño, de cómo Dios diseñó la iglesia y para qué la diseñó. Mi hermano, necesitas ayuda siempre. Solo jamás vas a poder. Necesitas ayuda siempre. Si tu frase de vida es, nadie es indispensable, debo decirte que estás en un error y que tu forma de pensar es completamente antibíblica. Porque todos somos indispensables, porque todos nos necesitamos unos a otros. Mi hermano, no eres superior a nadie. Delante de Dios todos somos iguales. Verso 4. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Espérame, Diego. No que todo es colectivo aquí. Ahora dice Pablo que cada quien es responsable de su propia conducta. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo esto. Si tú crees que en comparación con otros eres mejor, está bien si ese es tu punto de partida. Pero al final, tu punto de partida está muy pobre. Porque el punto de comparación no es con los demás, tu punto de comparación es con Cristo. Y ahí ya termina siendo muy pequeño, mi hermano. Va otra vez. Si tu punto de comparación de ser mejor es con otros, tal vez estés bien, pero está muy pobre tu comparación. Porque tu punto de comparación es con Cristo. Y ahí
tanto tú como yo quedamos muy bajos en poder compararnos. Ahora, ¿cómo que su propia conducta? Pablo está haciendo una alusión a compararte contigo. Está hablando de una evaluación personal, no con el otro, porque al final Dios va a hacer que te examines contigo mismo. El punto es que puedas ver y darte cuenta que tú necesitas de otros, aunque seas uno de los fuertes de la iglesia, aunque seas muy espiritual, aunque tengas mucho tiempo en la fe. Tienes que darte cuenta que tú necesitas a los demás como los demás necesitamos de ti. Yo los necesito a ustedes y ustedes me necesitan a mí. Yo no puedo correr sin ustedes y ustedes tampoco pueden correr sin mí. Y todos nos necesitamos mutuamente. Y este es el rol en el que todos debemos entender que todos nos necesitamos. Quiero terminar con un video. Si me pueden ayudar el equipo de producción. Puedan poner atención. ¿Me puedes regresar, amigo? Porque ese ya es el final. Este corredor llamado Derek era pronosticado medalla de oro en esa carrera. Era muy poco probable que alguien pudiera ganarle. Y a los segundos de haber salido de la línea de arranque, se desgarra y no puede continuar la carrera. Derek tenía la determinación de terminar la carrera, pero no podía solo. Necesitaba ayuda. Derek terminó bien la carrera porque tenía a alguien a su lado que lo ayudó con el peso y con la carga que tenía. Me pongo a pensar si verdaderamente yo he podido ayudarlos a llevar su peso y su carga. Y si
Las pláticas que he tenido fuertes con algunos de ustedes, con varios de ustedes, verdaderamente he mostrado humildad y ternura para con ustedes. Mis hermanos, tenemos que estar dispuestos a correr con el hermano hasta que termine la carrera y entre en gloria. ¿Y sabes cuándo es eso? Cuando sea su último momento de respiración en esta tierra. Ese es el verdadero amor que debe de brotar en nosotros. Nos necesitamos para correr juntos. Dios envió a su Hijo para correr conmigo, para correr contigo, para correr con su cuerpo de creyentes, para llegar a la meta. Para eso es que Cristo nos puso juntos, para que lleguemos juntos. Ponte de pie conmigo. Señor, gracias por esta palabra. Y a casi un año de la vida de esta iglesia, te ruego, te pido, te suplico, Señor, que así como la iglesia de Tesalónica puedas decir, ya lo están haciendo. Que verdaderamente podamos vivir de esta manera los unos con los otros. Que podamos llevar y compartir nuestras cargas. Que podamos recordar que no estamos solos. Que podamos comprometernos con ese cuerpo, aún sabiendo que puede haber todos estos puntos de confrontación, de disciplina, de cuidado, de amor, de humildad, de ternura, pero que entendamos que no podemos correr solos, que necesitamos al cuerpo, nos necesitamos unos a otros. Señor, ayúdame a que yo no sea indispensable en esta iglesia, sino que la iglesia completa siempre esté presente para ayudar a todos los hermanos. Señor, transfórmanos. Que la imagen de Cristo se forme en cada uno de nosotros, a pesar de nuestro pecado y a pesar de lo que somos. Enséñanos a amarnos a pesar de las circunstancias. Y que así como ese corredor, Señor, mientras cada uno corre, los demás estemos en las gradas. Esperando el momento en el que uno caiga. Para correr y levantarlo, Señor. Señor, que la imagen de Cristo se forme en nosotros. Y que podamos compartir este evangelio con más personas. Señor, fortalece a la iglesia, fortalece a este grupo de personas para que puedan seguir transmitiendo este mensaje a todos los demás que tú traigas y te plazca traer y salvar a este lugar. En el nombre de Jesús.